Un segundo que van entrando todos. Bueno, comenzamos. Bienvenidos a todos y a todas a esta cuarta edición de webinarios que estamos desarrollando desde Delterra, la Fundación Delterra, junto con la Asociación Argentina de Compostaje, ASACOMP, auspiciados por Climate and Clean Air Coalition y Global Methane Hub. En esta ocasión vamos a charlar sobre principios de economía circular y modelos de negocios basados en recuperación y compostaje de residuos orgánicos, donde van a presentar varios exponentes, referentes de la temática. eh, y bueno, paso a comentarles más o menos de qué se trata Delterra. Delterra es una fundación sin fines de lucro que trabaja desde Estados Unidos, también en Argentina, en Indonesia y en Brasil en cuestiones de economía circular. Desarrollamos proyectos en 10 ciudades del país, trabajando en todo lo que es el diagnóstico, desarrollo de línea de base, detección de oportunidades de mejora en la gestión de residuos para aumentar las tasas de compostaje en estas ciudades. Y a partir del apoyo tanto de CCAC como de GMH, estamos desarrollando muchos proyectos que son interesantes para el sector en todo lo que es el tratamiento de residuos orgánicos. Y esta serie de webinarios va trabajando el tema o va trabajando, tocando distintos temas interesantes para la temática para poder difundirlos en el sector. Ustedes como los asistentes van a poder escribir al chat por cualquier duda que tengan. Ya les dimos la oportunidad de poder hacer alguna pregunta inicial que ya estuvimos analizando para poder responder. Eh, si quieren podemos pasar a las siguientes filminas. Violet. En cuanto a los presentadores, les voy a comentar a ver quiénes son. Violeta Silver, de ASACOMP, es ingeniera agrónoma, experta en residuos orgánicos y compostaje, profesional del Departamento de Química Analítica y Residuos Urbanos del INTI y docente de la Cátedra de Ecología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. Brinda asistencia técnica integral en gestión de residuos orgánicos a empresas, gobiernos locales e instituciones. Después tenemos a Nadia Maceo, licenciada en Ciencias Ambientales y magíster en Planificación Urbana y Regional de la UBA, consultora independiente, experta técnica en el Comité ISO 323 de Economía Circular, docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA y especialista en estrategias de descarbonización en Prosustentia. Zoe Palmes, ingeniera en recursos naturales renovables, especializada en gestión y valorización de residuos orgánicos, fundadora y directora de Alternativa Humus, empresa que ofrece servicios de valorización de orgánicos adaptados a empresas e instituciones. Y finalmente tenemos a Marcos Gasch, ingeniero industrial, socio fundador de Terra Compostaje Regenerativo, que es una empresa cordobesa dedicada a la gestión y tratamiento de residuos orgánicos. Bueno, creo que serían los exponentes. La moderadora Violeta Silver va a tomar la palabra para comentar sobre ASACOM y cuál es su misión en Argentina. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Vamos avanzando en este webinario. Aprovecho para saludarlos a la audiencia, agradecer a las organizaciones que financian este evento y contarles, bueno, la Asociación Argentina de Compostaje es quien coorganiza los webinarios. Todos los disertantes que recién Sebastián presentó son miembros de la asociación. Esta asociación es una asociación civil sin fines de lucro, sí que es bastante nueva, desde el año 2021 se conforma en la asociación y actualmente tiene 110 socios y socias de distintos sectores productivos, desde la academia al sector privado. Y su principal objetivo es trabajar sobre la problemática de los residuos orgánicos, focalizando en la cadena de valor del compostaje, ¿sí?
Y como misión, esta asociación tiene su rol orientado a fomentar, difundir, investigar el proceso de compostaje como una práctica sustentable de residuos orgánicos y trabaja de una manera integrada entre, como les dije, instituciones públicas y privadas y distintos actores del país vinculados a la temática, ¿sí? Entre los objetivos tenemos lo que es la difusión y la capacitación, trabajamos fuertemente en generar espacios de participación en la asociación y hacia afuera. En la asociación contamos con una revista que acá figura, la revista de la asociación, en la cual los socios y socias pueden publicar sus trabajos una vez al año, y tenemos participación ya en el segundo simposio, que va a ser el quinto simposio de residuos agropecuarios y agroindustriales, como coorganizadores. Nuestra asociación es coorganizadora de dicho simposio, que en este año va a ser en la ciudad de Mar del Plata, en los primeros días del mes de noviembre, ¿sí? Hacia el interior de la asociación trabajamos en un formato de comisiones de trabajo orientadas a las corrientes de residuos, a las principales corrientes de residuos en Argentina, los residuos agropecuarios, los residuos agroindustriales, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Esta comisión es la que yo coordino. Y a su vez tenemos una comisión de calidad y uso de compost, donde trabajamos sobre el desarrollo de normativas, acompañar, ¿no?, la elaboración de normativas. Somos miembros de la asociación, del comité técnico de la norma de compost de Argentina, la resolución conjunta 01 del 2019. Entonces, pensamos y buscamos hacia el futuro poder brindar un sello de calidad y poder certificar procesos y productos vinculados al compostaje, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad, en este webinario vinculado a la economía circular, les voy a presentar cuál es la agenda del webinar y las disertaciones de nuestros expertos. Vamos a empezar con la licenciada Nadia Maceo en una introducción a la economía circular, ¿sí?, hablando de lo que son las claves para valorizar residuos orgánicos. Luego vamos a pasar a dos experiencias muy interesantes, una de Zoe Palmes, que es compostaje en restaurantes, una experiencia de compostaje in situ. La ingeniera Zoe Palmes nos va a presentar esta experiencia, y luego el ingeniero Marcos Gach nos va a presentar la experiencia de la empresa Terra Compostaje Regenerativo, ¿sí?, un modelo circular del residuo al recurso. Como bien dijo Sebastián, finalizadas las disertaciones vamos a tener un intercambio en base a las preguntas que nos han enviado para inscribirse a este webinario, y todo lo que ustedes quieran ir dejándonos en el chat durante el desarrollo de las disertaciones. Y por último vamos a presentarles cuál es el siguiente webinar de esta serie de webinarios organizados entre ASACOM y Delterra. Bueno, dejo de presentar y le doy lugar a la licenciada Nadia Maceo para empezar con las disertaciones de la agenda. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por el interés en esta charla, y a los organizadores por la invitación. Como les comentaban ahí cuando me presentaron, yo tengo la suerte de haber participado en todo el proceso de normalización de ISO. ISO tiene ahora una serie de normas, así como tenemos la 14.000 de ambiente, la 9.000 de calidad. Tenemos una serie de normas que es la serie 59.000, que hasta ahora está compuesta por 5 normas y 2 TRs, que son reportes técnicos relacionados con este tema. Entonces, un poco mi charla se va a basar en eso, y voy a después dar algunos ejemplos de Argentina, en donde yo por lo menos entiendo que está ocurriendo esto que proponen las normas, que no estamos tan lejos de lo que por ahí se propone internacionalmente, o podemos llegar a eso en nuestro país. Entonces, bueno, arranco. Como les decía, hay una serie de normas. Yo tuve la suerte de participar en
como experta de Argentina, representando a Argentina a través de IRAM, que es nuestro organismo de certificación y normalización, y principalmente participé en una, que es la norma 59.004, en donde lo primero que tuvimos que hacer, que vendría a ser como la 14.001, para hacer una analogía con algo conocido, era ponernos de acuerdo entre expertos de más de 100 países en qué entendemos por economía circular. Porque por ahí hay mucho circulando, en algún momento había como un paper dando vueltas que decía 114 definiciones de economía circular. Bueno, ¿qué entendemos por economía circular para normalizar esto y ponernos de acuerdo entre todos? Llegamos a esta definición que traducida en español suena un poco raro, por lo menos para mí, que es un sistema económico que sistemáticamente mantiene el flujo circular de los recursos por medio de la regeneración, la retención y el agregado de valor, mientras contribuye al desarrollo sustentable. Yo acá les marqué algunas palabras resaltadas en amarillo, porque después esas palabras van a ser en las que la idea es que los objetivos de una estrategia de circularidad de una organización estén enfocados en lograr estas tres palabras claves de la definición y que eso lleve a un flujo circular de recursos. Vamos a ver en la siguiente diapo que esta norma propone, la 59.004, una serie de acciones circulares que van a estar enmarcadas en estos grandes grupos de regeneración, de retención y de agregado de valor, y se suma uno más que en un ratín les muestro. Un poco, esta diapo lo que busca es mostrar cómo es la propuesta del sistema lineal tradicional que conocemos, que extrae, produce, usa y descarta. Eso se transformaría en un sistema en donde lo que se va a tratar de hacer es de maximizar la fase de uso, que los recursos estén la mayor parte del tiempo posible en el usuario y que se descarten lo menos posible, y que a la hora de descartarlos eso no termine en un relleno sanitario o en un sitio de disposición final, en donde está capturado todo ese valor, pero no se lo puede usar, y que vuelva de alguna forma a alguno de los eslabones previos dentro de la cadena. Pero van a ver que la mayor parte de las palabras que están, que no sé si se llegan a leer, pero rechazar, repensar, abastecer, reducir, la mayor parte de las acciones que podemos tomar en una economía circular están en este vínculo entre el usuario y el productor. Y cuando estamos hablando de residuos orgánicos, es un poco difícil a veces imaginarse cómo podemos hacer que algo que es putrecible se mantenga el mayor tiempo en uso. Por ahí lo que sí podemos hacer es tratar de mejorar este vínculo entre el usuario, que la mayor parte de las veces, por lo menos en Argentina, está en una ciudad, y el productor, que está ubicado en un sistema agrícola. Entonces, un poco por lo menos mi intención es llevarles esa idea de esta charla, es que lo que tenemos que hacer es fortalecer o mejorar esa vinculación entre los sistemas urbanos y los sistemas agrícolas para que lo que descartamos como un residuo orgánico pueda volver de alguna forma al productor. Entonces, les decía, hay 4 grandes grupos de acciones que proponen las normas, que son agregar valor, donde nos vamos a encontrar con varias acciones. Yo acá destaco las cascadas de materiales porque son a las que yo entiendo que se va a poder implementar más cosas relacionadas con residuos orgánicos. Desde ya vamos a tener que plantearnos sistemas de logística reversa para que, no sé, estos grandes generadores como los gastronómicos de los que les va a hablar Zoe, puedan hacer que eso llegue a alguien que después va a producir compost con eso y otras cosas, pero yo en este caso me parece que lo más importante es esto de las cascadas materiales, que lo vamos a ver en la próxima diapo. Después, tratar de retener valor está relacionado con que ese producto se mantenga el mayor tiempo en uso. Entonces, ahí tal vez no podemos hacer mucho con el orgánico, más allá de tener sistemas de conservación que permitan que el producto que es putrecible dure más en el tiempo, o sistemas de envasado, en el caso de la producción de alimentos, sistemas de envasados seguros que permitan que un producto alimenticio se conserve mejor. Recuperar valor,
que tiene que ver con cómo pensamos los sistemas para que las cosas duren más. Entonces, no sé, que si hay que transportar frutas y verduras que son desde zonas del país que son muy distantes unas de otras y que en algunas hace mucho calor, bueno, pensar que tiene que haber un transporte refrigerado y que eso no puede venir en cualquier tipo de vehículo. Y regenerar ecosistemas es una cosa que se hizo mucho hincapié en las normas porque en primera instancia siempre nos estábamos enfocando en estas tres y algunos expertos nos decían, bueno, pero ¿qué diferencia hay con un sistema lineal? Una empresa, un productor, siempre va a querer agregar más valor para obtener más rédito económico, retener valor para ganar más plata y recuperar valor de algo que puede recuperar valor. Entonces, ¿qué diferencia, o en un sistema de recuperación a través del reciclado? ¿Qué diferencia podemos lograr con la economía circular para que no se sigan extrayendo recursos naturales a una tasa más elevada o una velocidad más elevada de la que los sistemas se pueden recuperar? O sea, que los servicios ecosistémicos que nos brindan los ecosistemas se mantengan en el tiempo. Entonces apareció este gran grupo de actividades o de acciones en donde la idea es tratar de disminuir el impacto que tenemos sobre el ambiente, y ahí aparece, por ejemplo, todo lo que es mitigación al cambio climático, reducción de emisiones, que muchas veces está relacionada con las cadenas de suministros y cómo se vinculan entre sí los diferentes actores dentro de una cadena de valor. Entonces, este es el gráfico que se conoce como gráfico de mariposa, que lo propone la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las pioneras en el tema de economía circular. Tal vez los que ya vienen leyendo de este tema o interiorizándose ya lo conocen un montón. Y este diagrama lo que propone es que hay dos grandes grupos de productos que podemos tener en el mercado, que son los tecnológicos, que son los que están en color azul, y ahí van a estar los que no son putrescibles, para decirlo de una forma rápida, y van a ver que hay muchos ciclos o muchas acciones que podemos llevar adelante con esos productos que no se pueden llevar a cabo con los que están del otro lado, que son los orgánicos. Entonces, en los orgánicos aparece este concepto de cascadas. En lo que vamos a tratar de hacer es que el consumidor haga un consumo responsable, que no se sobreabastezca y que después esos residuos se pudran tal vez en su hogar, que si los puede compostar en su hogar, los composte, porque ahí vamos a estar reduciendo transporte, y que cuando eso no sea transporte, emisiones en el relleno sanitario, un montón de otras cosas, y que cuando eso no puede ocurrir, tratemos de ver cómo podemos extraerles el mayor valor posible. Entonces, la primera propuesta podría ser una biorefinería en donde saquemos, no sé, pectinas o aceites esenciales que nos pueden servir para producir otra cosa, que cuando ya no podemos extraer un producto material, obtengamos energía, obtengamos, por ejemplo, a través de la biodigestión, o compostemos ese orgánico para obtener una enmienda que después podamos aplicar en el suelo, en la producción agrícola, que después nuevamente nos va a poder permitir obtener alimento y continuar con el ciclo de manera circular. Entonces, tomando esto, o no sé si tomando esto, pero hay otro marco conceptual que ahí me sale la docente, que es el de la EPA, que está aplicado a residuos de alimentos, que son los orgánicos que producimos en mayor cantidad en las ciudades, o en algunas ciudades, en otros serán los de poda. ¿Y qué opciones propone la EPA? Y propone también como una jerarquía, en donde la primera, obviamente, es prevenir. Esto que decía, qué prácticas podemos llevar adelante para reducir los desperdicios de alimentos, pero una vez que ese residuo se genera o prevemos que se va a generar y que yo no lo voy a poder consumir, lo primero sería encontrar a alguien que sí le sirva y donárselo y que lo pueda consumir como alimento, o, por ejemplo, transformarlo en alimento. No sé, tengo un lote de zapallitos que en mi negocio se van a pudrir. Bueno, hay una empresa que hace sopas disecadas de zapallito, le dono o le vendo esos zapallitos que yo no los voy a poder comercializar, y esa empresa puede disecarlos y transformar eso en un alimento que es no perecedero y se puede consumir a largo plazo en un hogar y no pierde la función de alimento.
una vez de alimento para un humano. Una vez que eso pasa, pasa a una segunda etapa que sería que sea un alimento para un animal. Entonces sigue siendo alimento para otro ser vivo. Si eso no puede ser posible, porque ya tampoco tiene la calidad para que eso ocurra, pasamos a cómo podemos hacer para recuperar nutrientes o energía de ese alimento a través del compost o de la digestión anaeróbica, y el producto, el digestato o la enmienda, cualquiera de las dos enmiendas orgánicas que se obtienen de esos tratamientos, las usamos para aplicar a suelo y así de nuevo tener más nutrientes o mejorar la calidad del suelo que usamos para producir los alimentos. Entonces, ahora mi intención era contarles algunos ejemplos donde esto que propone la EPA se lleva adelante. El primero, que yo sé que los que escucharon la charla de la última vez, capaz algunas cosas se repiten, mi enfoque va a ser otro diferente al que dio Fabián, pero voy a hablarles del mercado central porque, bueno, yo trabajé 12 años en el INTI y tuve la suerte de trabajar junto al mercado central en este programa, que es el programa de reducción de pérdidas y desperdicios y valorización de residuos, en donde, a mi entender, casi todas las etapas que propone la EPA se cumplen. Y me pone muy contenta contarles este caso de éxito que ocurre en uno de los mercados concentradores más grandes del país. Entonces, ¿qué rol tienen los mercados concentradores y por qué lo traigo acá? A nivel de Latinoamérica, los mercados concentradores producen el 17%, bueno, en los mercados y todo lo que es la logística de distribución de alimentos, genera un 17% de los residuos de alimentos en nuestra región. Entonces, es súper importante que pensemos alternativas para ver cómo reducir o qué valor darle a esos residuos. El Mercado Central de Buenos Aires, para los que no lo conocen, es un monstruo, tiene más de 30 hectáreas, se divide en dos grandes áreas, un área de concesiones que tiene lavaderos de papas, procesamiento de lechugas, depósitos, un montón de cosas, y un área que es de venta mayorista, de frutas y verduras, que es la que está acá pintada en verde. En esta área es en la que se centra el proyecto que les voy a contar hoy. Y estas naves que tienen los puntitos acá en verde son en las que ahora se está haciendo la separación en origen de orgánicos. Este es un estudio que hicimos en el INTI en 2017, o sea, lo publicamos en 2017, la caracterización fue en 2016, y ahí nos encontramos con que el mercado central producía por año esta cantidad de residuos, casi 32.000 toneladas, y esta no es una caracterización en cantidad de residuos, sino que lo que van a ver es cómo contribuían cada una de estas áreas que yo les contaba del mercado a la generación de residuos. Y nos encontramos que era un poco lo que nosotros pensábamos que pasaba, pero queríamos confirmarlo con datos, era que la mayor parte de los residuos que se generaban estaban en esta área frutihortícola, en donde ahora se está separando en origen, y que la mayor parte de los residuos, entre un 70-80%, no me acuerdo el número exacto, eran residuos orgánicos que se podían separar fácilmente en origen. Entonces, buenísimo, hagamos un proyecto con esto, hagamos compostaje, fortalezcamos las donaciones que ya venía haciendo el mercado desde antes de esta caracterización, el programa de donaciones, y después, bueno, hay toda un área otras áreas que producen residuos un poco más mezclados, por ejemplo, las ferias de alimentos que son de acceso masivo, producen mayormente orgánicos, desechos de alimentos, pero vienen mezclados con un montón de otras cosas porque accede mucha gente, entonces era mucho más difícil la separación ahí. Entonces eso podría separarse, sí, pero con un mayor nivel de complejidad y para lograr que no esté contaminado ese orgánico con otras cosas. Entonces, ahí el mercado empezó a fortalecer este plan. Por un lado, formó personal para poder asistir a los puesteros, que son los que venden los productos orgánicos, y ¿para qué? Para que, por un lado, si las frutas y verduras están en una condición en la que ellos no lo pueden vender, porque nada, el producto orgánico ellos lo venden a verdulerías, la verdulería después lo tiene un tiempo expuesto en sus locales,
y cuando ese tiempo ellos saben que ese alimento no va a durar en la verdulería, lo descartan porque ya no lo pueden comercializar. Pero ese producto tranquilamente podría ser usado en el mismo día por un comedor comunitario y aprovecharlo como alimento para personas. Entonces, en ese caso, el operador del mercado central recibe eso y lo separa en unos boxes, que son estos verdes, para llevarlo a un área de donaciones en donde se hace el vínculo con estos comedores. Después, sí, ya se pasó esa etapa de donación, está en una condición donde ya no puede ser consumido por una persona, se depositan estos roll-off cerrados, y ese roll-off es el que después termina en el patio de compostaje, en donde, básicamente, como lo dice su nombre, se va a producir compost. Entonces, un poco, me quedó la presentación vieja, pero lo voy a decir rápido, no sé por qué. Para los números, para esta primera parte de donaciones, es que hay 323 comedores inscritos en el programa de donaciones y están distribuidos, como los ven, en toda el área metropolitana de Buenos Aires, inclusive en el Gran La Plata en algunos casos, o sea que supera los límites a donde llega el mercado central con sus ventas. Por otro lado, tenemos la producción de compost, que acá hay diferentes fotos y acá el producido, y no solamente eso, sino que también se trata de dar valor a otros materiales, y por ejemplo, en el mercado se descartan muchos pallets y muchos cajones de madera. Con eso el personal del mercado hace composteras, y en el caso de que algún comedor quiera compostar los residuos del comedor, se les donan estas composteras para extender esto más allá de las fronteras también del mercado, esta buena práctica para reducir los desperdicios de alimento y darle valor a los orgánicos. Y lo otro que se hizo, la idea no es que las lean las notas, cualquier cosa, la presentación va a estar disponible y pueden ingresar acá. Yo quería resaltar esta del medio, que es que se donó este compost a productores hortícolas del Cinturón de la Plata, entonces ya estaría de alguna forma cerrándose ese ciclo en donde la producción llega al mercado central de frutas y verduras y hortalizas, y ese compost se produce en el mercado y llega de nuevo a quienes producen los alimentos, o sea que estaría cerrándose el círculo de circularidad. Y después, el Aprovecho, último caso. Sí, me quedan 5 minutos. Que te quedan 5 minutos. Eso. Excelente, ya termino. Otro caso de éxito, lo voy a decir rapidito porque yo no tuve nada que ver acá, solamente lo cuento como un caso de éxito de algo que está bueno y que también ocurre en Argentina, que es el caso de Procens, en donde ellos lo que hacen es trabajar más con lo que es producción de los alimentos, en este 28% de la torta que vemos acá. Y en particular lo que hacen es trabajar con un proceso diferente al compostaje que se llama bioconversión, en donde lo que hay es un insecto, en este caso una mosca, la mosca soldado negro, que lo que hace es degradar la materia orgánica, generar estas larvas, que son básicamente lo que da el primordio de la mosca, para decirlo de alguna forma, y esa larva tiene una característica, es que tiene un alto contenido de proteínas y un alto contenido de aceites, que son muy buenos para producir alimento para animales, ya sea consumiendo las larvas vivas o obteniendo harinas y aceites de procesar esas larvas. Entonces, de esa forma se obtienen alimentos para animales, y lo que queda de la degradación se puede también usar como enmienda orgánica en suelos. O sea que se obtienen dos productos. Por un lado, alimentos para animales, que si no sé si se acuerdan de lo de la EPA, era como el segundo eslabón que proponía la EPA, y también enmienda orgánica para volver a la producción agrícola. Ellos, particularmente, esto lo saqué de una nota de internet que está acá, están trabajando con un productor de papas fritas que del residuo de la producción lo entregan a Procens. Ellos producen estas larvas, las enmienda orgánica que obtienen la usan para el cultivo de papas dentro del mismo productor que les da el residuo, o sea que esta es una economía circular de ciclo cerrado, como se diría, vuelve al mismo que produjo el residuo. Y por otro lado tienen otra línea de ciclo abierto en donde la larva
se utiliza para producir proteína y aceite que usa una empresa de productos de alimentos animales para alimentación de mascotas. Eso sería de ciclo abierto porque no vuelve al productor original la materia orgánica o el residuo en forma de producto. Y bueno, nada, como soy docente no podía dejar de poner las citas, por si a alguno le interesa leer un poco más, acá está todas las fuentes de información. Y muchas gracias. Cualquier pregunta las vemos al final. Sí, tal cual. Anoten sus preguntas en el chat para Nadia, así después se las leemos. Le damos lugar a Zoe, le agradecemos a Nadia por su disertación y le damos para que proyecte pantalla Zoe Palmes. Buenas. ¿Se ve? Ahí se ve bien, te faltaría ponerla para modo presentación. Ahí. Ok. Uy, perfecto. Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a SACOMP y a Delterra. Y un poco lo que iba a hacer hoy era contarles la experiencia que tuvimos de compostaje en un restaurante y contarles cuál era el modelo de negocio de Alternativa Humus. Yo vengo trabajando hace 7 años en distintas escalas y tipos de compostaje. Y desde Alternativa Humus lo que hacemos es abordamos la problemática de los residuos orgánicos ofreciendo valorizarlos. Diseñamos soluciones a medida a partir de, a distintas escalas y de acuerdo al contexto de cada empresa, y ofrecemos también acompañamiento para que se pueda llevar a cabo el proceso. Y sobre todo hacemos mucho énfasis en lo que es las capacitaciones. Lo que buscamos básicamente con Alternativa Humus es no solo transformar el residuo en un recurso, sino que colaborar con la empresa para generar esa cultura de la sostenibilidad. A partir de la implementación de sistemas que sean prácticos y aplicados, colaboramos con esa sensibilización ambiental de las personas y de paso, la empresa disminuye su huella ambiental y aumenta su responsabilidad social empresaria. Esto lo hacemos ofreciendo distintos tipos de servicios. Entonces, tenemos, por un lado, el compostaje in situ, que hoy la idea es darles un ejemplo concreto que llevamos adelante en Mendoza. Este tipo de compostaje lo realizamos en distintas empresas que generan poco residuo o mucho. Poco puede ser una oficina. Lo hemos hecho en oficinas de consultoras, en oficina de YPF, por ejemplo, que se generan simplemente los residuos que son de cáscara de frutas y verduras, ¿no? También tenemos empresas un poco más grandes que son restaurantes o los comedores de las empresas o hoteles, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día estamos, por ejemplo, trabajando con una empresa que ofrece servicios gastronómicos, que hace viandas, genera bastantes residuos, y que es Saigro, y con Zucardi también, donde estamos haciendo una prueba del compostaje del desbarace, que es de lo que queda en los platos. Porque la idea es valorizar ese tipo de residuos, y localmente, porque cuentan con espacio, porque lo quieren hacer en su lugar de trabajo. Por otro lado, también tenemos lo que es el compostaje ex situ, y ofrecemos servicios de mediana y de gran escala. De mediana escala lo hacemos nosotros con un compostaje de cercanía, en principio, y trabajando con gente local, donde implementamos retiros entregamos baldes y periódicamente retiramos esos baldes con el residuo. Nosotros lo compostamos, entregamos, digamos, una constancia de las cantidades que se retiraron y hacemos una devolución cada tanto de un porcentual, digamos, de lo que producimos en compost. Eso es a mediana escala. Con esa modalidad estamos trabajando hoy en día con Coca-Cola Andina, con su comedor, y con la bodega Balbo. Y por otro lado,
tenemos el compostaje a gran escala, que este no lo hacemos nosotros, sino que contamos con un aliado quien tiene compostaje a gran escala y animales. Entonces, los alimentos que nosotros conseguimos, los residuos que nosotros conseguimos, le intentamos dar ese destino. Si están en buenas condiciones, como decía Nadia recién, se destinan nosotros para alimentación animal, y si no, van a compostaje a gran escala. Bueno, también hacemos capacitaciones como complemento a las otras actividades, y las capacitaciones están destinadas siempre a empresas, pero también trabajamos mucho capacitaciones con instituciones, con escuelas, por ejemplo. Y también tenemos lo que es la venta de productos, que esa es venta de productos para cuando implementamos compostaje a gran escala, mediana escala, y también compostaje doméstico y todo lo que es complementario para poder compostar. Entonces, la idea es hoy contarles sobre la experiencia concreta de compostaje en Casa Vigil. En Casa Vigil es una empresa muy reconocida acá en Mendoza, y nosotros la verdad que estamos orgullosísimos de esta experiencia porque nos parece que fue un caso de éxito y de mucho aprendizaje. Y les voy a contar un poco el perfil de esta empresa para que entiendan también cuáles, hablando de modelo de negocios, quiénes son los que están interesados en los servicios que podemos ofrecer nosotros. Casa Vigil es una empresa que forma parte de un grupo empresarial que es Universo Vigil, que tiene más de 20 unidades de negocios, todas que son de bares, de gastronomía, de producción de aceite de oliva, de cerveza, de vinos, y está atravesado por una mirada con triple impacto. Desde el hacer diario, digamos, intentan separar en origen, trabajan con cooperativas, trabajan también poniendo énfasis a compras locales, con productores locales, tienen distintas iniciativas como el Proyecto Labrar, que entra en contacto con la producción local. Y concretamente el restaurante en el que nosotros trabajamos está ubicado en el restaurante original de ellos, que está en Maipú, Mendoza, que cuenta hoy en día con una estrella Michelin verde, que es la que es como un reconocimiento a las prácticas ambientales sostenibles que realiza la empresa. Entonces, Casa Vigil básicamente ya venía un poco realizando el reciclaje de todos sus otros residuos, y quedaba pendiente el tema de los residuos orgánicos, y ahí es cuando aparecemos nosotros, donde ofrecemos esta solución que es la de reciclar in situ, ¿no? Y un poco con nuestro trabajo lo que hacemos es fortalecer la propuesta de valor que tiene esa empresa y acompañar ese compromiso. Ellos tienen prácticas sostenibles y también buscan diferenciarse en el mercado con esas prácticas sostenibles. Entonces, compostar es lo más coherente, ya que al ser un local gastronómico tienen muchos residuos de ese tipo. Bueno, lo que hicimos en principio para empezar, fue realizar un diagnóstico donde la idea era determinar qué tipos de residuos, en qué cantidades y dónde se generaban dentro de la empresa, y lo que observamos fue que en la cocina se generaban la mayor cantidad de residuos, que eran los residuos orgánicos, crudos, vegetales. Trabajamos con esa fracción. Hicimos una separación durante una semana de los residuos orgánicos, un pesaje, y teníamos la información de cuántos comensales teníamos. Entonces más o menos se hizo una asignación de cantidad de residuos generados por comensal, y eso nos dio como un pantallazo. Obviamente este valor después varía, lo más recomendable sería hacer otros diagnósticos en otras épocas del año, y bueno, y quizá más tiempo, ¿no? Pero bueno, nos dio un pantallazo que nos permitió ver que se generaban mensualmente entre 1,5 y 2 toneladas de residuos, y bueno, y entonces, bueno, y ese por el lado de la cocina, ¿no? En otro sentido encontramos que tenían bagazo. Al principio la idea, o sea, el proyecto era compostarlo, pero
Bueno, estaban generando 3 toneladas mensuales, eso requería mucho espacio y se iba a duplicar también la producción porque aumentaba la fábrica. De todas formas, este material finalmente está siendo destinado a alimentación animal, lo cual también, como decía Nadia, es como prioritario, para nosotros está mejor porque se le da un mejor uso a ese material, que el compostaje tendría que ser posterior. Y por otro lado también identificamos que habían otros tipos de materiales que se generaban en la empresa, como pueden ser el papel de fajina, se genera en la cocina, se puede compostar, pero bueno, se genera mucho material, no tenemos cuantificado, pero identificamos que existía ese y los residuos de poda de la huerta también. Y por otro lado, en esta etapa se identificaron las necesidades y los requerimientos de la empresa, ya sean cuestiones técnicas como estéticas. Se buscaba que el proyecto fuera estético, que se pudiera mostrar, que no fuera a traer problemas, digamos, en el sentido de que no trajera moscas o animales, hay perros en la finca. Entonces, y también que fuera trasladable, que pudiéramos trasladarlo en caso que el espacio se necesitara usar para otra actividad. Entonces, a partir de esta información, nosotros proponemos un diseño de proyecto para compostar en un sistema modular, con composteras de 1 metro cúbico cerradas, que tuvieran una base de pallet para que se puedan mover y que tuvieran tapa. Entonces, para disminuir la incidencia de moscas. Se realizó un dimensionamiento, se hizo un listado con los recursos que iban a necesitarse, como son el material seco, tener siempre material seco, agua cerca para el riego de las composteras, sobre todo porque nosotros estamos en Mendoza, es una zona muy seca. Necesitamos herramientas, cartelería, la persona que vaya a remover. Bueno, también después se propuso una serie de etapas para ir implementándolo y se realizó se calculó un costo de inversión. Esto se aprobó obviamente y se hizo, y una vez que teníamos ya toda la infraestructura, faltaba la parte de las personas, ¿no? Entonces ahí pasamos a hacer las capacitaciones al personal. Se hicieron 2 tipos de capacitaciones. Por un lado, capacitaciones a quienes trabajan en las cocinas para que pudieran separar, supieran cómo separar, cómo se iban a organizar, dónde se iban a ubicar los biotachos, pero también que supieran la importancia, el por qué lo hacíamos, la importancia de separar bien, de que se colaboraba, primero separando bien, los operarios tienen menos riesgo de lastimarse con vidrios, etc. Y después también lo más general, que es el por qué un proyecto de compostaje y cómo realmente la tarea de ellos es esencial para que todo lo posterior salga bien. Y por otro lado, se dio una capacitación al personal de manejo operativo, donde se enseñó en qué consistía el proceso de compostaje, cuáles eran los factores que hay que tener en cuenta, qué precisamos para que un compostaje ande bien, que aumente la temperatura, que haya oxígeno. Bueno, toda esa info se les dio en esas capacitaciones. Y lo que estuvo bueno es que en la misma semana que se realizó la capacitación, empezamos a separar. Se realizaron, nosotros, una vez que empezamos un proyecto de compostaje así, realizamos un acompañamiento presencial en campo, acompañando todo el tiempo este proceso de aprendizaje, porque nos parece esencial poder explicando más el paso a paso, ir viendo, enseñando cómo registrar, cómo ir midiendo las temperaturas, cómo manejar los distintos volúmenes, qué mezclas hacer, y siempre eso varía porque va a depender del tipo de residuo que tenga la empresa y el material seco que tenga, entonces siempre está bueno ver con qué materiales cuentan ellos y cómo ir mejorando la mezcla. Entonces, la idea es que el personal se capacite y genere su propio criterio después para que puedan solos
no sé, resolver cualquier tipo de problema que pueda surgir, ¿no? Entonces, bueno, damos indicaciones de cómo hacer la toma, el control de humedad, la remoción, se realizan informes con propuestas de mejoras, hicimos, bueno, refuerzos en la capacitación y siempre intentando comunicar el avance al equipo. Dentro de los resultados que obtuvimos en todo este primer año de proyecto fueron que se reciclaron 25,6 toneladas de residuos orgánicos húmedos en un espacio de capacidad de 22.000 litros, que son 22 composteras de 1 metro cúbico, y se capacitó a más de 80 personas en 8 series de capacitaciones distintas. Lo que nos parece más importante de esta etapa, de este primer año, fue el proceso de aprendizaje, porque fue un proceso que estuvo muy acompañado, en el que se registró muchísima información, cada compostera tenía una planilla y en cada planilla anotamos todos los trabajos que se hacían en las composteras. Entonces anotábamos cuáles eran las remociones que hacíamos, qué volumen, qué altura de llenado tenía la compostera y cuánto se achicaba, si llegábamos a las temperaturas que están recomendadas por el SENASA o no. Y bueno, de tanta información que tuvimos, después pudimos observar, por ejemplo, que cada X cantidad de tiempo podíamos unificar 2 composteras que se habían comenzado casi simultáneamente, se unificaba y eso aumentaba la masa crítica, entonces volvía a subir la temperatura y nos ayudaba a cumplir, digamos, con las temperaturas que piden, ¿no? También vimos que mejoraba la eficiencia de hacer estas unificaciones, mejoraba también la eficiencia del espacio, porque 22 composteras y toda esta cantidad de residuos por ahí nos iba a quedar corto si queríamos empezar y terminar el proceso en una compostera. Había que unificar. Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones y la evaluación de mezcla de secos, que utilizamos, tratamos siempre de utilizar los materiales secos que están en la misma empresa, pero bueno, resumiendo, me están marcando que me quedan 5 minutos. Hoy en día estamos evaluando las distintas mezclas que se pueden hacer para darle la mayor cantidad de uso al papel de fajina, que es un residuo súper problemático y que tienen en mucha cantidad, pero bueno, hoy estoy dirigiendo una tesis que hoy en día está en curso, así que cuando salga eso estará disponible también. El compost también nos dirá cómo salió la calidad, pero organolépticamente está perfecto. En resumen, en un año evitamos que se generaran 25,6 toneladas de residuos orgánicos y que estos fueran a parar a un vertedero y ser enterrados, generando contaminación. Se dice que también evitó la emisión de 19 toneladas de dióxido de carbono, justamente por esto mismo de que ese material no se enterró y se pudrió en un basural, sino que este material se transformó en 7 toneladas de compost. Notamos que el compost del 100% de volumen de residuos que colocamos, terminamos sacando un 30% de compost, y ese 30%, en este caso fueron 7 toneladas, se puede utilizar para fertilizar 1 hectárea de superficie, ¿no? En el caso de la empresa se les entregó a los colaboradores y a una escuela y a la huerta. Entonces, nuestras recomendaciones, a partir de esta experiencia y de las otras experiencias que hemos tenido de implementación de este tipo de sistemas en las empresas, es que es importante coordinarlo bien, tener una persona que se encargue de lo que es la coordinación del proyecto, tener roles definidos y realizar el seguimiento. Por ahí cuando no hay nadie encargado y son todos encargados, digamos, puede que nadie se haga cargo de las tareas que son importantes y sí o sí en un proceso de compostaje hay que remover, porque si uno no remueve puede generar el efecto contrario en las no sé, podemos asociarlo al compostaje después al olor feo, a la pudrición, y no tiene que ser así. Entonces tienen que haber roles definidos, se tienen que realizar las tareas asignadas. Se tiene que asegurar también la provisión constante de material seco por ahí en las zonas urbanas.
No sé, ahora estamos en un parque industrial, no hay árboles, no hay secos. Entonces, bueno, hay que tener material seco y contemplarlo. Hay que implementar medidas preventivas para evitar plagas. Y es importante que a veces capacitar al equipo solamente no alcanza, sino que hay que reforzar, y el acompañamiento para nosotros es clave porque te garantiza que todo va a andar bien. Puede ser la diferencia de que un proyecto ande o no ande. Bueno, las recomendaciones generales es que no hay una única forma de compostar. Cada contexto necesita adaptaciones. Se puede compostar en cualquier lugar, pero bueno, hay que tener cuidado, digamos, como para adaptarlo y que salga bien. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un proceso de compostaje tiene costos asociados, que ya sean los traslados, en el caso de Casa Vigil, se trasladan a una finca atrás. Entonces ya ahí tenés un flete, por ejemplo. Las composteras son de madera, hay que mantenerlas, cada tanto hay que darles un ajuste a los tornillos, etc. Y también que requiere tiempo de trabajo, una remoción. No sé, dependiendo el volumen de material que tengamos, la cantidad de composteras que tengamos, hay que contemplar que remover la compostera te puede llevar un tiempito, ¿no? Para ver también a quién se le asigna esta tarea. Y bueno, por último, cerrando ya, el compromiso del equipo es tan importante como el diseño del sistema. Es clave tener gente comprometida. Generalmente en las capacitaciones iniciales salen las personas que tienen como la tendencia o que les gusta, entonces es clave incorporarlas al proyecto y bueno, hacer parte de gente que realmente tiene ganas de participar. Bueno, finalmente, y para cerrar una frase, que el compostaje institucional es una práctica que transforma cómo trabajamos, cómo cuidamos y cómo miramos lo que tiramos. Desde Alternativa Humus estamos convencidos y nos gusta trabajar con el compostaje porque creemos que a partir de compostar te cambia cómo te relacionas con tu residuo, y que implementando sistemas de compostaje en empresas podemos llegar a mucha gente que por ahí nunca se hubiera acercado al compost, a un compost, no sabían ni qué era, y teniendo cercanía con el proyecto se involucran, participan y se comprometen de otra forma con el cuidado del ambiente, de una forma de lo práctico, de lo activo. Y creemos que mientras más gente se comprometa, mayores son las posibilidades de que cambie, digamos, el sistema y que mejoremos bueno, el mundo. Me excedí. Bueno, muchas gracias, creo que está más. Sí, muchas gracias, Zoe. Un montón de preguntas en el chat. Bueno, es así, ¿no? Las experiencias de éxito son las que nos motivan, los que nos transforman en los que estamos en la experiencia y contagia a otros. Así que te invito, Zoe, ahora durante la presentación de Marcos, si querés ir respondiendo el chat para ir ganando tiempo y después tener un intercambio entre los tres disertantes con otras preguntas. Y bueno, le damos lugar a Marcos para que presente la experiencia de Terra compostaje regenerativo. Bueno, hola, muy buenas tardes, gracias Viole. Vamos a compartir. Bueno, mi nombre es Marcos, soy parte de la empresa Terra Compostaje Regenerativo. Somos bueno, una empresa cordobesa que se dedica a la gestión y el tratamiento de los residuos orgánicos. Muchas gracias por el espacio de permitirnos estar acá y contarles qué es lo que hacemos, compartirles cómo es nuestro trabajo. Bueno, Terra nació en el 2022 junto con un socio y gran amigo, Mariano Domínguez, que, bueno, éramos compañeros de la facultad, estudiante de ingeniería industrial, y a raíz de venir trabajando en distintas industrias y estando en contacto con distintos sí, canales de generación de grandes volúmenes de residuos,
no particularmente orgánicos, sino más bien reciclables y efluentes de industria alimenticia y bueno, de ir realizando distintas experiencias, nos encontramos que no existía, por lo menos en nuestra ciudad, una solución o una propuesta para el tratamiento de los residuos orgánicos y también para, como contaba Nadia, digamos, incorporar estos residuos en circuitos de economía circular, digamos, ¿no? Y bueno, y así fue un poco como nos fuimos abriendo y a la idea de formar esta empresa, ¿no? El propósito de Terra es transformar los residuos orgánicos para regenerar la tierra. Y ahí viene un poco esto de la economía circular, de que no quedarnos solamente con el tratamiento del residuo, sino ir un pasito más y lograr que lo que se genera a partir de ese trabajo pueda volver a nutrir la tierra. Y bueno, y también a las personas, ¿no? En esto del triple impacto, como últimamente nos venimos como sintiendo identificados por el concepto de regeneración socioambiental, ¿no? Que, bueno, también lo hablábamos recién, lo hablaba Zoe, era como cómo las personas cuando se involucran con estos circuitos cambia algo y se logra como un efecto multiplicador. Bueno, ya hablando en particular de Terra, de quiénes somos, somos una empresa que se dedica a la recolección y el tratamiento diferencial de los residuos orgánicos, tanto de origen industrial como aquellos que se generan en comedores, instituciones, comercios y espacios verdes. Nosotros tenemos el compromiso de por cada 5 metros cúbicos de residuo que ingresan a nuestro predio, plantamos un árbol nativo. Y trabajamos en conjunto con proyectos de inclusión social y regeneración ambiental, ¿no? Un poco esto que les contaba recién. Ofrecemos soluciones de triple impacto para el tratamiento de los residuos orgánicos y a partir del compostaje transformamos estos residuos en compost y en árboles. Bueno, ese es el servicio que ofrecemos principalmente. Contamos con un centro de compostaje industrial y bueno, tenemos el orgullo de poder decir que somos la primera planta de compostaje habilitada en la Municipalidad de Córdoba. Para nosotros, cuando empezamos a pensar en este proyecto, bueno, existía la posibilidad somos de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y quizás existía la posibilidad de radicarnos en otro lugar y nos pareció muy importante poder estar dentro del municipio de Córdoba, por más de que la tramitación, digamos, podía sonar un poco más burocrática, digamos, todas las formalidades que había que hacer para habilitar el predio, pero nos parecía muy importante posicionarnos dentro de la ciudad para, bueno, ofrecerle una solución para la cantidad de residuos que veíamos que se generaban en distintas actividades. También como ingenieros industriales nos parecía muy importante hacer foco en todo lo que era la trazabilidad, en todo lo que es la normativa. Entonces, como una parte muy importante era obtener la habilitación y poder ir a los grandes generadores de residuos a ofrecer una solución profesional y a decir, digamos, nos llevamos el residuo, lo tratamos y te damos un certificado de tratamiento válido para presentar frente a la autoridad de aplicación, ¿no? O pensando en empresas multinacionales como un certificado válido para mejorar y respaldar tus indicadores que seguramente se reportan a una casa matriz. Como que siempre, desde la creación de la empresa, como que buscamos ese profesionalismo, formalidad y creo que es algo muy valioso, ¿no? Para tener en cuenta a la hora de pensar en emprender un proyecto, sobre todo si uno piensa en trabajar con empresas, ¿no? Que le dan mucho valor bueno, respalda mucho el trabajo que se realiza. Hablando puntualmente de la ubicación, estamos ubicados, como les decía, en la ciudad de Córdoba, estamos dentro del eje urbano, en las afueras, en una zona de alta densidad de fábricas, de actividad industrial, y bueno, también estamos relativamente cerca de algunos puntos de actividades agropecuarias, como pueden ser feedlots, por ejemplo, o clubes hípicos, que son buenos proveedores de residuos para nosotros. Un punto importante es que nos encontramos ubicados en una cantera
El espacio donde estamos es de 9 hectáreas y en su momento se extrajeron áreas del lugar para construir la autopista que pasa por el frente. Y bueno, fue una simbiosis, digamos, aterrizar en este lugar porque la gente que había explotado la cantera tenía que hacer, tenía también la obligación de hacer la remediación de la misma. Y nuestra actividad por el hecho bueno, de generar suelo y también por esta vuelta que le quisimos dar con el tema de los árboles, veíamos que podíamos aportar directamente a la remediación del terreno, que básicamente consiste en dejarlo, bueno, en permitir la regeneración, digamos, de la fauna y de la flora y la fauna en el lugar. Entonces, bueno, ahí conseguimos como también una simbiosis en la cual conseguimos un terreno relativamente de bajo costo de alquiler que no tenía otro uso potencial, sino que, de hecho, en la zona que estamos hay muchas canteras abandonadas que se transforman en basurales. Entonces pudimos tomar eso y convertirlo en una oportunidad. Eh, bueno, acá se puede ver un poquito nuestro predio. Se ve, bueno, la zona de compostaje sería donde están las pilas, es bastante evidente a la derecha. Bueno, se ve todo el camino de ingreso bueno, nos hemos instalado acá con contenedores, como se supone que vamos a hacer un trabajo y luego de una determinada cantidad de tiempo nos vamos a retirar. También planteamos todo para que sea fácilmente desmontable, si se quiere. Eh, bueno, les puedo mostrar un video en el cual se pueden ver algunas imágenes para graficar. Acá se ven los contenedores, el predio, la zona de ingreso. Bueno, esto que les contaba, que siempre nos paramos desde el hecho de ser una empresa de triple impacto, que buscamos valorizar los residuos orgánicos, transformarlos. Una palabra que nos resonó mucho fue esto de transformar los residuos. Contamos con un camión, un utilitario para hacer logística. Acá la operación es un poco viejo el video, eh, pero bueno, se ve la operación que era con Bobcat, así arrancamos en su momento, eh, trabajando con una mini volteadora, que la verdad que es una máquina muy versátil, muy útil, ni siquiera era nuestra, la alquilábamos y reduciendo al mínimo podíamos llegar a una operación de un volumen interesante. Esas eran las pilas que teníamos en su momento: control de temperatura, seguimiento de proceso. Bueno, un poco lo que son las oficinas, cartelería que le ofrecemos a los clientes, bolsas de compost, que es parte de la devolución que le hacemos a los clientes, ahora los voy a contar bien. Nuestro compromiso es que por cada 5 metros cúbicos de residuo que ingresa en el predio, plantamos un árbol. 5 metros cúbicos sería como un equivalente de un contenedor. Eso es un contenedor de chip de madera, el clave el material seco y bueno, buscar fuentes para obtenerlo es una tarea importante. Un poco de residuo alimenticio. Algunos contenedores que utilizamos para menor escala, para lo que sería domiciliario o pequeños gastronómicos. Lo hacemos en alianza con una empresa llamada Ecolink y ellos gestionan la logística. Eso es el invernadero, que también lo hacemos en alianza con otra empresa que se llama Forestando, que están instalados acá en el predio. Creemos mucho en las alianzas y en el trabajo en conjunto, creo que es una pieza clave bueno, para emprender, para lograr conseguir objetivos mayores por ahí, ¿no? Bueno, así se ve nuestra zona de compostaje hoy por hoy. En realidad hoy por hoy no, ya cambió de vuelta. Es como siempre algo, es bastante dinámico todo, ¿no? Estamos en constante movimiento, pero pudimos incorporar un tractor con volteador
de compost, y eso, bueno, en el aspecto de las pilas, si ven en comparación con lo que se veía en el video anterior, como que logramos una homogenización del material, que la verdad que nos cambió muchísimo el proceso, y bueno, estamos muy felices por eso. Es realmente contar con maquinaria específica, cambia, agiliza todo. Y bueno, y hoy por hoy estamos ampliando la zona de tratamiento, cambiando de lugar la zona de recepción de materiales. Bueno, algo que no conté quizás acá en este diagrama de la derecha, se puede ver que, bueno, la cantera es como todo el borde ese que se ve cavado, son más o menos como 7 metros de esos bordes, y ya a la derecha, en la parte baja, se ve como toda una zona que nosotros le llamamos una zona de regeneración espontánea, que la mantenemos como reserva, por así decir, y hemos realizado algunas plantaciones de árboles ahí. Y bueno, después, sí, se ve ahí bien la zona de trabajo, la zona de pilas y la zona de oficinas. Bueno, acá se ve algo de calidad de proceso, que Zoe también lo mostraba, la prueba del puño para medir la humedad en las pilas, la toma de temperaturas también constante para asegurar que, digamos, que los residuos se transforman y se tratan y pueden llegar a obtener el estatus de compost, y todo eso se sigue en planillas de seguimiento, ¿no? Esto va de la mano mucho de la trazabilidad y de bueno, el monitoreo y el seguimiento de proceso, ¿no? Nosotros, digamos, los residuos se analizan cuando son residuos particulares que ingresan, se piden análisis de laboratorio, se elaboran mezclas determinadas según las distintas corrientes de residuos para asegurar que el proceso va a funcionar, digamos, que la relación carbono-nitrógeno es adecuada, se monitorea, bueno, la humedad para ver si hace falta riego, se monitorea la temperatura para ver si se cumplen con los 15 días más de 55 grados que pide la norma. Todo eso se registra y así podemos asegurar que lo que ingresa como residuo más o menos en 6 meses está saliendo como un compost que puede ser utilizado, bueno, con total seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué residuos tratamos? Tratamos lo que son residuos alimenticios, restos de fruta y verdura, crudos o cocidos, restos de la industria alimenticia. Trabajamos con bastantes fábricas de bebidas, tienen un residuo que es muy bueno para el compostaje. Lo que son alimentos caducos, los lodos provenientes de plantas de tratamiento de efluentes, orgánicos, ¿no? Guanos, estiércoles, residuos verdes, que serían podas y corte de pasto, restos cárnicos y lácteos, también, y con envases biodegradables y bioplásticos, no hemos experimentado mucho todavía. Bueno, acá hay algunas imágenes para entender, bueno, las distintas corrientes de residuos que recibimos. A la izquierda se puede ver lo que es una descarga de un camión de poda. Eh, bueno, el chipeador que tenemos nosotros nos permite chipear podas menores, pero bueno, todo ese residuo verde se transforma en chip, y ese chip es un material fabuloso para nuestro compost. Algo interesante de ese servicio es que quienes nos mandan poda, que son municipios o bueno, algunas grandes empresas que tienen predios grandes, eh, les ofrecemos esto: por cada contenedor de poda que mandan, nosotros les damos un árbol. Creo que es como interesante el hecho ese de que mandas poda, entra a nuestro predio, se chipea, ingresa el compost se usa para criar un árbol y te devolvemos un árbol, e incluso podemos generar una acción de plantación para ese árbol. Después lo que se ve al medio es en una fábrica de jabones que sale un lodo, esto que les decía de los lodos, es como un lodo gelatinoso que es orgánico y se puede compostar. A la derecha se ve una descarga de un camión, es un camión tipo Colepato, los que hacen la recolección en las ciudades, que bueno, en su momento empezamos a activar un circuito de recolección específica de residuos orgánicos, que es algo en lo que venimos trabajando y empujando mucho, porque la logística bueno, es lo que se lleva como gran parte de los costos, a veces mucho más que el tratamiento del residuo, ¿no? Es como el desafío más grande a veces a poder llevar, es lograr que el residuo que se genere en el cliente llegue a nuestro predio
porque eso termina saliendo más caro que todo lo que viene después, ¿no? Solamente ese transporte. Acá podemos ir viendo otros tipos de residuos. A la izquierda tenemos un residuo de una refinería de aceite de soja. Son materiales minerales que se usan como filtro. O sea, sería tierra diatomea con aceite de soja. Al medio, de vuelta, descarga de residuos verdes, tractor, chipeadora y chip obtenido. Y a la derecha un contenedor del mercado de abasto de Córdoba, que estamos ahí también avanzando en un programa de separación y, bueno, en ese sentido muy inspirado y siguiendo la guía de la experiencia de Buenos Aires, ¿no? Eh, bueno, tenemos, es tan amplia la generación de residuos orgánicos que tenemos como distintos servicios para distintos tipos de generadores. El servicio en el cual hacemos nosotros la logística, que se ve ahí un poco como lo hacemos con este vehículo y con contenedores de 240 litros. Acá se ven los contenedores marrones, un poco de un residuo, por ejemplo, generado en una fábrica de tortas. También en la zona céntrica tenemos una bicicleta eléctrica que hace recolección en pequeños gastronómicos y cafeterías, y esos contenedores son trasladados como a un centro de descompresión que queda en una cochera, y de ahí el vehículo utilitario nuestro, una vez a la semana, para no ingresar todos los días al centro, buscar poca cantidad de residuos, va y busca toda una carga completa. Bueno, esto fue gracias a un concurso que ganamos de la Municipalidad de Córdoba y bueno, nos bajaron los fondos y pudimos llevar adelante esta idea, que era algo muy lindo que teníamos en la agenda hace mucho, y gracias a esos fondos pudimos hacerlo realidad. Compostaje industrial, que era un poquito lo que veíamos antes, que es, bueno, a gran escala, digamos, a grandes cantidades de volúmenes. A la izquierda vemos lodos industriales de industria alimenticia, en el medio, de vuelta, un contenedor del mercado con mucho residuo de hoja. A la derecha, guanos de un hípico, una descarga de guanos del hípico. Y bueno, y toda esta parte de regeneración, otro servicio que prestamos es la producción de compost y árboles. Acá se ve un poquito el invernadero, trabajamos con árboles nativos, junto con Forestando, como les decía, que en alianza con ellos, eh, bueno, tienen como 15 especies de árboles nativos creciendo acá en el invernadero. Nosotros a nuestros clientes digamos, registramos todos los ingresos de camiones, y a fin de año les mandamos un resumen de la cantidad de árboles que se generaron y la cantidad de compost que les podemos volver. Y los invitamos a hacer distintas plantaciones que vamos organizando durante el año. Acá se ve un lote en maduración, está sin tamizar ese lote, y bueno, algo de cómo va usando el compost en la producción de árboles. Bueno, también ofrecemos esto de talleres de compostaje, jornadas de sensibilización y más que nada lo que son jornadas de plantación, ¿no? A veces también lo armamos como un servicio puntual para los clientes. Bueno, estas son algunas de las empresas con las que trabajamos. Particularmente se nos dio, eh, y por una cuestión de costos también, como que nuestros servicios se nos dio más con clientes que pertenecen como una multinacional o como que reportan indicadores a una casa matriz. Ellos estarían como más dispuestos a pagar un valor extra que mandar el residuo directamente a enterramiento. Y bueno, ese es un gran desafío que tenemos, porque no son tantas esas empresas, digamos, si bien son muchas, es limitado, y cómo ingresar en otros segmentos, ¿no? ¿Dónde está, bueno, el valor agregado? El valor agregado es evidente de nuestro servicio, pero no siempre los generadores están dispuestos a pagar ese valor agregado. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para seguir sumando clientes? Somos una empresa dependiente, en realidad hoy nos avisaron que ya somos una empresa B, no pendiente, que en cierta forma, y dentro de estas credenciales y avales que buscábamos, nos resonó como algo que, bueno, que nos aportaba valor, y en esto del triple impacto, como para nosotros es un orgullo hoy poder tener este sello, y que bueno, que además el sello que sea algo que está muy plasmado en el ADN de la empresa, entonces que no sea como algo para mostrar, sino como que realmente creer que podemos hacer un impacto verdadero a través de nuestra actividad.
Bueno, un poco de información de contacto, página web, mail, Instagram, teléfono. Estamos habilitados, obviamente, y emitimos certificado de tratamiento. Este es el número de habilitación. Y bueno, la invitación es que trabajemos juntos para regenerar el planeta, para regenerar nuestra tierra, y en ese sentido agradecerle al Terra, a SACOM, por el espacio y bueno, por la posibilidad de mostrarles lo que hacemos y generar cosas nuevas. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a los tres oradores. Voy a pasar a proyectar lo que queda de este webinar. Vamos a entrar a el momento de intercambio. Ha habido mucho intercambio en el chat, ¿sí? De hecho, bueno, ahí muchas de las preguntas estuvieron dirigidas a Zoe Palmes, vinculadas a cuestiones que tienen que ver con cómo fue el cómputo de operarios, de costos asociados a instalaciones. Algo ella nombró durante su presentación, pero a lo mejor podría retomar desde ahí. También cómo monitoreaban, además de las temperaturas, que otros indicadores se estaban tomando ahí durante el monitoreo de los operarios a las composteras. Entonces, le damos primero el lugar a Zoe para que responda, y después vamos a leer otras preguntas vinculadas al resto de los oradores. Bueno, con respecto al tiempo de la persona que va a hacer la remoción, va a depender mucho de la cantidad de composteras que tengan. Por ejemplo, hoy en día estamos trabajando en una empresa que tiene una compostera, tiene solo 2 composteras de 650 litros de volumen, ¿no? Más chicas que 1 metro cúbico. Y esas personas la hacen la tarea una vez a la semana. Son los cocineros que salen, vuelcan el material y ellos se tardan y revuelven, ¿no? Tardan 15 minutos por compostera como mucho en remover, pero hay que ver si esa persona es la misma que va a lavar los baldes. Porque si la persona de limpieza quizás se encarga de lavar los baldes y el de la cocina simplemente hace eso, hay que ver quién va a hacer cada cosa, ¿no? Porque si quizás el lavado de baldes ya estaba incluido en el trabajo de la persona que se encarga de limpieza, entonces ni siquiera se contempla. Pero bueno, en el caso concreto de Casa Vigil, que tienen 22 composteras, están constantemente trayendo 80 baldes por vez, porque juntan los de varios días y llevan, la tarea de colocar los residuos y remover le está llevando, van 2 veces a la semana, unas 3 o 4 horas, dependiendo qué tareas se hagan en el lugar. No siempre hay que remover todas las composteras porque están en distintas etapas, pero bueno, yo creo que es más una prueba y error eso, y de tratar de asociar por compostera un tiempo, 15, 20 minutos, y después uno va viendo. Está bueno hacer pruebas pilotos y quizás no empezar tan grande por ahí, sino más bien ir escalando y probar, porque realmente va a depender también de la fuerza de la persona. No sé, nos pasó un operario que era muy pequeñito y le llevaba mucho más tiempo llevar, y después vino una persona que había trabajado en construcción y remover una compostera realmente era rápido. Entonces, bueno, no hay una receta para eso. Y la otra pregunta respecto a la info de la planilla, yo quería recomendar en la guía de compostaje en instituciones, que creo que, bueno, vos, Viole, fuiste autora junto con Pamela Natán, que está increíble. Ahí salen unas planillas para tener de referencias, y uno la acomoda a lo que necesita. Nosotros medimos temperaturas, poníamos humedad, si era alta, baja, poníamos también la altura del material para saber después cuánto se había reducido el material y en qué tiempo, qué habíamos incorporado en la compostera, cuánto material húmedo, cuánto material seco, volumétricamente lo anotábamos, porque no pesábamos en la zona de compostaje. Y nada, la fecha y algún otro detalle. Eso pusimos nosotros. Y no sé, porque vi que varios me hicieron preguntas respecto a cotización. Estamos bien de tiempo, ¿puedo responder eso? Sí, dale. Ok.
La verdad que lo de la cotización ha sido para mí lo más difícil. Es muy complejo cotizar algo que no sabes si alguien está dispuesto a pagar. No se sabe bien cuánto tiempo te va a llevar al principio. Yo lo que hice fue estimar una cantidad de tiempo por cada una de las tareas que iba a hacer y asociar y por hora cobrar lo que cobra un ingeniero. No hay un colegio de ingenieros en recursos naturales renovables, pero sí tenemos valores de referencia de los agrónomos y de licenciados ambientales, creo. Pero bueno, basamos en eso nuestra hora y vemos qué tarea vamos a llevar, sumamos lo que es viáticos, pero después hay que ver qué onda el cliente, cuánto está dispuesto, porque al final a veces uno termina a veces queriendo hacer, por hacer también, que está bueno también empezar por ahí, poder empezar, ¿no? Y después uno se acomoda. Pero bueno, la recomendación, nosotros estructuramos este servicio, lo hacemos en 6 meses, ¿no? Entonces tenemos costos mensuales fijos, que se actualizan obviamente por inflación, pero así contemplamos la cantidad de horas que nos puede llevar y generalmente al inicio son más horas probablemente y al final son menos horas de las que uno cotizó y se compensa un poco. Pero bueno, esa es mi recomendación. La verdad que esta es una de las cosas más difíciles de hacer cuando uno está emprendiendo, eh, aprender a cobrar, y a mí me dio una mano muy grande los chicos del Proyecto Cultivarte en Buenos Aires, así que bueno, esa es mi recomendación. Bien, bueno, muchas gracias, Zoe. Tenemos una pregunta que me parece bien dirigida a Terra, porque escriben en el chat que se composta material muy heterogéneo, de diferentes orígenes, y que si podrían haber algunos materiales que tienen riesgos de contener metales pesados, sustancias químicas nocivas. Entonces, dice, ¿cómo hacen para garantizar la inocuidad del producto terminado? Bueno, sí, realmente en eso, bueno, en su momento Pame Natán, que estuvo trabajando acá, nos dio una mano súper grande en estandarizar el proceso de admisión de residuos, porque, digamos, uno tiene que, cuando empieza a trabajar con ese volumen de residuos, tenemos que asegurar de que el compost que sale del predio esté apto para el uso y sea seguro. Entonces, todo lo que son residuos nuevos, dudosos, de actividades industriales que no sabemos, siempre se pide análisis de laboratorio y se pide que se asegure la no peligrosidad del residuo. Luego ese residuo ingresa a proceso y cuando el compost está listo, nosotros tenemos hoy un laboratorio interno en el cual podemos medir algunos parámetros básicos como índice de germinación, conductividad pH, y bueno, eso sería como un semáforo rápido y después lo que son, después hacemos un análisis completo según la normativa, la 01-2019 de SENASA y Ambiente, que ahí la había puesto en el chat antes al principio que alguien había preguntado. Realizamos un análisis completo de un lote y tramitamos la habilitación en SENASA para poder bueno, asegurar la inocuidad y el posible uso del compost, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, yo voy a tomar una de las preguntas de las tantas preguntas que tuvimos durante la inscripción, más dirigida creo que a conceptos más generales de la economía circular, entonces se la vamos a pedir a Nadia Maceo que la responda, y que tiene que ver con las estrategias de las campañas para promover acciones de economía circular en las empresas, cómo tendrían que estar dirigidas, porque un poco Marcos planteó también cuáles son las razones por las que las empresas inician con un proyecto de economía circular, o son solamente impulsos que tienen que ver con medidas internacionales, exigencias internacionales.
Creo que la respuesta siempre es depende, pero va a depender un poco de esto, de qué es la empresa, ¿no? Ahí, como contaba Marcos, las grandes empresas ya tienen una bajada de línea de sus casas matrices que le dicen hay que hacer tal o cual cosa, en esos casos es más fácil. Pero después sí hay otra realidad internacional, que es que por ahora estas normas que yo les contaba, ISO 59000, son solamente guías, pero se está hablando que a partir de este año o el que viene vamos a trabajar en una norma de sistemas de gestión. Entonces ahí ya va a haber una certificación ISO 59000 de circularidad. Entonces va a ser otra presión que también viene un poco a nivel internacional, un poco a nivel consumidor, porque el consumidor cada vez está más informado sobre este tipo de etiquetados, certificaciones y demás. Y bueno, nada, es un tipo de consumidor particular que le interesan estos temas, pero que no sé si es mi subjetividad profesional, entiendo que cada vez está la gente más informada y requiriendo más información sobre este tema. Y lo otro es que, bueno, yo no les conté todo el set de normas, hay una norma de las que sí está publicada, que es de hoja de circularidad de producto, que lo que busca es dar reglas para etiquetar productos según su puntaje, para decirlo de alguna forma, en cuanto a circularidad. Entonces, si eso se empieza a poner como un requisito, probablemente pase como con todo, ¿no? Primero nos lo vienen a exigir en nuestros productos agrícolas o productos que exportamos desde Unión Europea o desde otros países, y después de alguna forma eso devenga en lo que ocurre a nivel nacional con los productos que consumimos en Argentina. Ese es mi punto de vista, ¿no? No es que hay una regla, o sea, por otro lado también está todo lo que pasa con el consumidor, que empieza a exigir cada vez más cosas desde lo nacional, y eso también ocurre. O sea, hay que ver cómo se desarrolla la cosa para ver qué viene primero o qué tiene más empuje. Bien. No sé si respondí. Bueno, ahí nos pueden contar en el chat. Como estamos en tiempo, ¿sí? Hay una de las preguntas, ¿sí? Que de hecho Nadia la respondió en el chat. A todos los que se conectaron, bueno, pueden descargar el chat para ver los intercambios también, copiarlo, guardárselo. Pero tenía que ver con la presentación de Zoe, ¿sí? Con esto vamos a cerrar. Porque preguntaban en esto que ella presentó del dióxido de carbono que se evitaba emitir con el proyecto en Bodega Vigil, y preguntaba, decía, pero no se menciona dentro del proceso de compostaje los 2/3 de carbono de los materiales orgánicos que se emite a la atmósfera por la actividad biológica, ¿sí? Entonces, me gustaría que le respondas cortito, Nadia, a la audiencia, porque esto nos da pie al siguiente webinar del tema que vamos a conversar, de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de compostaje. Bien, ahí me sale una deformación profesional, porque bueno, yo trabajo dando asistencia al cálculo de huella de carbono, entonces por ahí me voy como por otra rama en exceso de nivel de detalle, pero uno cuando calcula una huella de carbono, por ejemplo, de un proceso de compostaje, de una empresa o de lo que sea, todo se lleva a una unidad común, que es estas toneladas de dióxido de carbono equivalente. Obviamente el compostaje tiene emisiones, pero se consideran que esas emisiones, las de dióxido de carbono, son de ciclo corto, o sea, son emisiones que uno esperaría que ocurrieran si esa materia orgánica se tiene que descomponer en el campo también, y que es el mismo dióxido de carbono que esa planta que produjo esa estructura vegetal que se está descomponiendo va a fijar a través de la fotosíntesis en un proceso productivo. Entonces, no se contabiliza dentro de la huella de carbono, sí se reporta de forma separada. Lo que pasa con el relleno sanitario es que la mayor parte de la descomposición se da de forma anaeróbica. Se va a producir dióxido de carbono, sí, sobre todo en la primera parte de la disposición, que está el residuo más en contacto con el aire, pero la mayor parte del residuo se va a descomponer y va a generar metano en mayor proporción.
Entonces, eso ya no es de ciclo corto, tiene un potencial de calentamiento global muchísimo más grande que el dióxido de carbono, entonces se lo considera de ciclo más grande y se incorpora dentro de estas toneladas de dióxido de carbono equivalente cuando uno tiene que hacer una huella de carbono organizacional o de un producto o de un proceso. No sé, ahí sí respondí a la consulta. Bueno, mira, en realidad vamos a dejar el resto de las preguntas vinculadas a este tema para el próximo evento, para el próximo webinar que vamos a tener en mayo. Vamos a tener especialistas en la temática y experiencias de Argentina y de Brasil vinculadas a las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de compostaje, y lo vamos a vincular con las oportunidades para el mercado de bonos de carbono. Así que con esto los invitamos a estar atentos a cuando salga la difusión de este próximo evento. Les damos muchas gracias por su participación, a toda la audiencia y a los disertantes expertos en la temática que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, saludos.